Compartir esa salvación que Cristo compró en la cruz del Calvario para ti y para mí. En Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesús ora, hace una oración al Padre y ora por sus discípulos, dice: yo oro al Padre, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por ellos porque tú me lo diste y tuyos son. Diciendo que hay dos clases de personas. Y Él está orando primeramente por sus discípulos y los discípulos, por los hijos de Dios, sus discípulos primeramente. Y dice la palabra de Dios que los que andan en el Espíritu conforme a lo que dice el Espíritu y son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces hoy nos vamos a enfocar primeramente a ellos, a los hijos de Dios. Y esos son aquellos, son ustedes, somos nosotros, aquellos que han entregado su vida a Cristo, a esos que son cristianos verdaderos, que ponen a Dios, a Cristo primero en sus vidas, lo anteponen ante tantas cosas que ofrece el mundo y anteponen la vida de Cristo, la forma de vivir de Cristo ante lo propio, ante nosotros mismos. Así que en este tiempo, que es un tiempo bastante difícil, por llamarlo de alguna manera, complicado, extraño, donde los hijos de Dios también sufrimos dificultades. Ahora el Señor dijo que íbamos a tener dificultades, que íbamos a tener calamidades, pero confiad en el Señor. Y hoy venimos a tratar de animarte como hijo de Dios, a pesar de la circunstancia en la cual podría estar pasando. Hay una esperanza, que mantenga la esperanza en que un día, como hemos cantado, un día reinaremos con Cristo y estaremos en la eternidad con Él. Y aún aquí, en medio de la circunstancia, nos invita el Señor a vivir en gozo. Tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. Aún así, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Señor, y me pongo en tus manos para que seas tú hablando a través de mí, Señor. Me rindo a tus pies, Señor, y estoy aquí para hablar de tu palabra, y te presento a cada uno de los hermanos, a cada uno de tus hijos, Señor, y a aquellos que aún no son hijos, Señor, pero que son llamados a ser hijos, Señor. Padre, para que la palabra que hablen esta mañana, Señor, cale en sus corazones y sea como esa semilla que cae en tierra fértil y que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El tema que traemos en esta mañana se titula El costo de seguir a Cristo. ¿Sabía que hay un costo? Cristo pagó un precio y es Cristo y fue el Hijo de Dios. Así que cuánto más tú y yo tenemos que pagar otro tipo de precio, el seguirle a Él. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo del 31 al 38. Marcos capítulo 8, a partir del versículo 31 hasta el 38. Gloria a Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, esto es el Señor Jesús, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás,
¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos y hermanas, aquí, momentos antes de esta enseñanza que el Señor Jesús le da a sus discípulos, momento antes, mientras el Señor y sus discípulos, estaba con Pedro y todos los demás discípulos, estaban caminando por las aldeas de Cesarea, ¿no? Y entonces, antes de eso le preguntaba el Señor Jesús, antes de esta enseñanza: ¿quién dicen la gente que soy yo? Le pregunta a los discípulos. Y ellos le dicen, uno dicen que eres Juan el Bautista, otro dicen que eres Elías, otro dicen que eres un gran profeta. Y entonces el Señor Jesús le dice: ¿y ustedes? Eso era momento antes de esta enseñanza. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le contesta rápidamente, me imagino gozoso, le dice: tú eres el Cristo. Y Cristo significa, ellos tenían el concepto muy claro de lo que significa el Cristo. Acuérdate que los judíos siempre han esperado, incluso aún los que no creen en el Mesías, en Jesús, todavía esperan ese Cristo, ese ungido, ese Mesías. Y Cristo es el nombre legítimo del Hijo de Dios. Pedro le responde: tú eres el Hijo legítimo de Dios. A nadie más antes en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, le habían llamado el Hijo legítimo de Dios. O sea, Pedro hace una confesión extraordinaria en estos momentos. Y el Señor le dijo: es cierto, pero no se lo digan a nadie. No se lo digan a nadie. Entonces, más adelante empieza nuestro texto de hoy, que dice: y comenzó a enseñarle. Le era necesario, dice el versículo 31, al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Inmediatamente a los discípulos le dicen, ellos que tenían una expectativa tan alta de que el Cristo era el rey que iba a libertarlo, en ese momento ellos estaban, ellos eran colonia del Imperio Romano, ellos anhelaban en lo físico un rey que lo libertara, que gobernara sobre ellos y que sea un hombre victorioso. Y justamente cuando él le comenta de que el Cristo tiene que padecer, sufrir, va a ser perseguido, ahí Pedro le choca algo. Pedro, ya el hombre natural, el hombre que antes era espiritual, ahora es, de un momento sufre como un lapso y dice, pero estamos esperando, nuestra expectativa es que el Cristo va a ser el rey, el Mesías, el que nos va a restaurar todas las cosas y cómo que va a morir y va a padecer. Eso no es incoherente. Eso era el hombre natural. Y a veces nosotros también, en nuestros momentos, cuando nos desconectamos un poco, si nos descuidamos un poco, entra la lógica humana, entra el hombre, la mujer, la mente
carnal, natural, y no entiende lo que nos está pasando, no entiende lo que te está pasando. Pero hay un propósito para ti, hijo, para ti, hija de Dios. Cuando el Señor comienza a enseñarle y predice esos sufrimientos y padecimientos que él tiene que enfrentar, y dice que son necesarios para la misión del Mesías, que son necesarios para la misión del Señor. Pedro, que antes le había respondido así, responde ahora y habla, como he dicho, con el hombre carnal. Y la Biblia nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales, porque para él son locura. En ese momento descolocó a Pedro. Y a veces, muchas veces, situaciones que pasamos tú y yo nos quieren descolocar. Dice, las cosas espirituales hay que discernirse espiritualmente. Hermano y hermana, y tú eres un ser espiritual. Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de criaturas de Dios a ser hechos hijos de Dios. Así que debemos y tenemos que ser espirituales y pensar con nuestra mente espiritual, con la mente de Cristo. Y el Señor nos ha dicho las claves: velad y orar en todo tiempo. Velad y orar en todo tiempo, en toda circunstancia, para que el Espíritu de Cristo more en vosotros, dice la palabra de Dios. Le dice Pedro, busquemos otra salida. Le dice al Señor, con muy buenas intenciones, pero con una mente natural. Busquemos otra alternativa. ¿Cómo tú vas a morir así? Si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes poder para hacer tantas cosas. ¿Y cómo te va a dejar matar? Con la mente carnal. Y a veces tenemos nosotros que tomar decisiones drástica en nuestras vidas, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de intimidad con Dios, tomar decisiones drásticas en contra de nuestra voluntad muchas veces, en contra de ese hombre, de esa mujer natural que se levanta contra nosotros. Dice que la carne no se arrepiente ni tampoco puede, pero tenemos el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, y que nos lo ha provisto para que tengamos poder y autoridad. Amén. Romanos 8:7 dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Y esa carne, hermano y hermana, esa carne vive con nosotros hasta que partamos. No se sujetan a Dios, pero que tampoco pueden. Pero sí nos manda el Señor a hacerla morir cada día, a dominarla por medio del Espíritu que Él nos ha dado. Y así como a Pedro lo utilizó Satanás, la boca de Pedro, el siervo de Dios, para tratar de sacar del propósito que el Señor tenía de salvar al mundo, de salvarte a ti. Fue una tentación así a ti y a mí. ¿Cuántas veces Satanás nos trata de sacarnos de la voluntad de Él? Y tenemos que darnos cuenta y recordar siempre que, como dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre. No tenemos lucha contra hermano o hermana. Que muchas veces nos dejamos caer o caemos en la tentación de que el enemigo, a través de cualquier persona que es muy buena persona, que puede ser un cristiano o puede ser, y el enemigo utiliza dardos para querernos sacar del propósito de Dios, querernos hacer caer. Hermano, pero tú con la mente de Cristo
debes saber discernir y no enojarte muchas veces si es con un hermano que te ha dicho, puede ser una cosa o cualquier actitud o cualquier cosa, sino ver más allá en lo espiritual. ¿Por qué esto? Si nos movemos de la mente de Cristo y nos volvemos a nuestra mente natural, cosa que la carne siempre está ahí, somos propicios a caer, porque siempre hay tentaciones, siempre hay artimaña. El hombre que hace un momento atrás, hablando de Pedro, dice: tú eres el Cristo, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Al momento le dice: no te dejes matar, vamos a buscar una salida. Él con muy buena intención. Y no era que Pedro estaba endemoniado, pero el enemigo tiene muchas artimañas para sacarte del propósito que Dios tiene para ti, para tu vida y en tu vida. Aquí podemos ver también estrategia del enemigo. Y muchas veces el enemigo utiliza estrategia, o muchas veces queremos utilizar con muy buena voluntad estrategia del mundo para llevarlo a la iglesia y adaptarlo a tu vida cristiana. Puede ser incluso a la iglesia. Y eso no va en lo espiritual. Las cosas espirituales tienen que manejarse en términos espirituales. Las mundanas en su lugar. Dale su importancia en su lugar. Y no solo en la iglesia, sino en tu vida y en mi vida, que es el propósito de esta mañana. También podemos ver ahí en esa parte de cuando Pedro le dice al maestro que buscara una salida. Hay muchas veces que el enemigo utiliza artimañas para engañarnos. Muchas veces por ahí puede escuchar por la noticia cristiana: en el camino de Cristo no se sufre, en el camino de Cristo solo hay bendición, en el camino de Cristo pueden haber tantas cosas. Sí que hay muchas cosas que son verdades, que Él nos bendice, nos guarda, nos prospera, y todo eso a su debido tiempo y a su debido lugar. Pero Él nos dijo también que habrá sufrimiento y tenemos que ser cautelosos cuando escuchamos la palabra de Dios. Si estamos llenos del Espíritu, leyendo su palabra, administrándonos con su palabra, tenemos que ser cautelosos y discernir cuando es la voz de Dios o es la voz del enemigo a través de probablemente un hijo de Dios. Pedro era un hijo de Dios. Y con esto no decimos que las cosas cuando debemos de interpretarla literalmente, sino con la mente de Cristo, siendo lleno del Espíritu Santo, orando en todo tiempo y ayudándonos de parte de Dios, buscando la ayuda a través de la oración para que Él nos dé el discernimiento adecuado y esa mente para tener el discernimiento en cada momento. Y el versículo 34 y 35 nos dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, respondió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones las cosas de Dios, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El Señor llamó a la gente y lo está llamando a la gente y a sus discípulos. Empezamos diciendo que Él oró por el mundo, que son las personas, y por los hijos de Dios. Perdón, no oró por el mundo, sino oró por los hijos de Dios, sus discípulos. Y hoy estamos enfocados
en esos hijos de Dios, en esas hijas de Dios, para que animarnos y que nos mantengamos los ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador. Que ninguna circunstancia en que estemos atravesando o que pasaremos no impidan el propósito que Dios tiene para tu vida, en este tiempo también. Y dice, ahí el 34 y 35, el Señor llama a todos, pero pone condiciones. Ahí podemos ver que el Señor separa a sus hijos de su criatura. Si alguno quiere venir en pos de mí, Él dice si alguno, Él lo tiene muy claro. Él sabe que no todos van a aceptar esa propuesta que Él le da de salvación. Yo pagué el precio, dice el Señor Jesús, pero hay un coste que te toca a ti, me toca a mí como cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, Él llama a la gente. Si alguno de esa gente quiere convertirse en hijo de Dios, tiene que pagar un precio, una condición. Y una de ellas es tener que negarte a ti mismo y vivir para Él y darle toda la gloria para Él. Cosa que no todo el mundo está dispuesto a entregar. A entregar el egoísmo, el orgullo, la vanagloria y todo eso. No todo el mundo está dispuesto. Y sí, cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas interiores. Pero el Señor en esta mañana nos invita a que nos sacudamos y no nos detengamos ahí, sino que miremos más allá y que paguemos el precio que nos toca a nosotros, el coste que nos toca a nosotros, y es entregar nuestra vida, nuestros gustos, entregar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, dice Dios, agradable a Dios, y así podremos disfrutar, degustar esa buena voluntad de Dios para ti y para mí. Dice el Señor, otra de la condición que Él nos pide es tener que tomar su cruz. En este tiempo, la cruz, si podrían hablarnos de la cruz, si no entenderíamos mucho lo que el término que Jesús emplea, y en ese tiempo lo que es el significado de la cruz, que significaba ir a la muerte. Todo aquello que cargaba una cruz era porque eran condenados, porque habían cometido un delito grave. Y el castigo peor que ahora en este tiempo se llamaría la pena de muerte. Y el castigo peor que podían recibir es tomar la cruz. Y Él le dice, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz cada día. Dice cada día. ¿Qué quiere decir? Que moramos. Tenemos que morir a muchas cosas cada día en nuestras vidas. Al orgullo, como hemos dicho antes, al egoísmo, a la vanagloria que es tan propensa como ser humano que podríamos tener. Y Él nos llama a darle la gloria a Él, morir a esa concupiscencia de la carne, morir a esa mente carnal que cuando nos dicen algo la mente carnal se levanta fácilmente si no la controlamos y damos la respuesta inadecuada al hermano, a la hermana. Y luego, cuando nos damos cuenta, tenemos que pedir perdón. Tener esa mente de Cristo, morir a esa concupiscencia, morir todos los días, cada día. Y como siempre, dándole la gloria a Dios. Y Jesús oró por esos. Oró por ti, oró por mí. Y Él para que nos ayudara, para que Dios nos ayude. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para ayudarnos. Con nuestra propia naturaleza adámica.
no podemos combatir con esos deseos y esas cosas, pero Dios ha prometido al Espíritu Santo y está con nosotros y nosotros que nos va a ayudar y nos da testimonio de que somos hijos de Dios, nos levanta, nos incomoda a ir a orar, nos incomoda cuando pecamos. Quiere decir que la vida del cristiano es una vida comprometida y es una vida de mucho sufrimiento también, además de gozo. Ahora, dentro de esos sufrimientos, de esos tiempos difíciles, nos invita a tener gozo en el Señor. Pero no que seamos masoquistas. El Espíritu de Dios nos da ese poder para encima de las circunstancias, no ver lo que estamos pasando, enfrentarlas sí, pero dentro de nosotros tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese gozo. Y el ejemplo nuestro fue Cristo. Él siendo justo sufrió. Otros ejemplos son los profetas y los apóstoles. Todos sufrieron. Todos sufrieron. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Símbolo de muerte. Todos sufrieron. Podemos ver, sufrieron por el Evangelio. Por el Evangelio, que ahí ponemos un paréntesis, tenemos que poner, ¿por qué estoy yo sufriendo? ¿Por qué sufro yo? ¿Fruto de una consecuencia mía, de un error mío o de otros? ¿O sufriendo por el Evangelio? Nos invita a sufrir por el Evangelio, por causa del Evangelio. Por causa, eso lo tenemos que... Este mensaje de hoy es dirigido a los hijos de Dios. Dirigido a ti, dirigido a mí, que somos hijos de Dios. Sufrir por causa del Evangelio. No masoquista. Y no buscar el sufrimiento por buscarlo, sino que el producto o el resultado de ser un testigo fiel de Cristo, sea en tu trabajo, siendo médico, siendo abogado, siendo presidente, siendo alcalde, lo que sea, ya eres llamado como hijo de Dios a dar testimonio. Y si da testimonio de Cristo en medio de esta generación corrupta, perversa y malvada, tú vas a ser perseguido por ideales, vas a ser rechazado, vas a ser arrinconado. No tiene que buscarlo, ni lo manda a buscar. Dios no dice, mira, inmólate. Dios no dice, mira, provoca a ellos, decirle, tú vas para el infierno, si no te arrepientes, mira que yo soy hijo de Dios, para que esa persona te dé una bofetada. No. Con amor decirle, sí, te manda a ir al inconverso a decirle con amor, pero es en tu trabajo, es en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tu hermano, con quien sea, en el vecindario. Es que tú y yo somos llamados a dar testimonio de Cristo, y a través de ese testimonio vendrán respuestas que te hieren, te podrían herir el hombre natural. Pero dice, cuando lo insulten o lo ultrajen, el Espíritu de Dios, es a Cristo que están insultando, porque la gloria debe de ser, tiene que ser para Él y por Él. Y vemos en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan son encarcelados, ¿no? Por causa de haber predicado el Evangelio, y luego de ser encarcelado, como no vieron que ellos eran dignos de ser mantenidos en la cárcel, lo azotaron porque predicaban el Evangelio, y luego lo dejaron ir a su casa. Y dice el versículo 41, dice, salieron de la presencia del concilio, eso después de haber sido azotado.
después de llevarse una paliza, salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tomados por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aleluya. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos ultrajan o nos insultan por causa del Evangelio? No por cosa, sino por causa del Evangelio. ¿Cuál es nuestra respuesta? En nuestro corazón y a veces con nuestra boca. ¿Cuál es nuestra? Aquí tenemos la referencia, los referentes. Salieron gozosos por haber sido tomados como dignos de padecer afrenta por causa de Cristo. El camino que nos conduce a la vida eterna tiene que pasar por el Calvario. Así como Cristo en su padecimiento, que murió en la cruz, que lo llevaba, le ayudaron con la cruz, sufrió, murió, pasó por ese Calvario y luego fue muerto y resucitado y reina. Nosotros somos llamados a reinar también, pero no sin antes haber pasado por ese trayecto que también Cristo pasó y nos enseñó y nos mostró cómo podíamos salir victoriosos de esa situación, de cada situación. Y dice también en Romanos, los sufrimientos presentes o los padecimientos no son comparables con la gloria que en nosotros lo que sufrimos, lo presente, no son comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables, amigo, hermano y hermana, hija, hijo de Dios. Puedo decir amigos también, porque el Señor nos llamó amigos. Amigos. Tu sufrimiento, sea por causa de Cristo o por lo que sea, llévalo a Cristo y que el gozo, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento esté en nuestras vidas. Y continuemos. También vemos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro le está hablando a los exiliados, a los expatriados, a los que estaban en Asia, en Britinia, Panfilia, todos esos lugares que habían sido exiliados, expatriados, y son cristianos, hermanos, que están sufriendo muchas afrentas por ahí. Y él dice, para esto, pero ellos sufrían por causa de Cristo. Ellos habían sido exiliados por causa de Cristo, por causa del nombre. Y Pedro le escribe a esos hermanos, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Para esto fuisteis llamados, para eso somos llamados a sufrir por la causa de Cristo. Cristo nos dejó el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Somos llamados a seguir a Cristo. Muchas veces, hermano y hermana, escuchamos incluso mensajes que dicen que son de Dios, que dicen, ven a Cristo, serás salvo tú y tu casa y que todo te irá bien. Te dicen que si estás en Cristo, tú vas a recibir muchas bendiciones. Incluso he escuchado que dicen que si no eres bendecido es porque tienes que arreglar cosas con Dios. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos vendrán doctrinas de demonio para engañar a las personas. Y una persona, aquí estamos viendo lo que estamos viendo hoy, que somos llamados al sufrimiento por la causa de Cristo. Y una persona que esté sufriendo y padeciendo situaciones que puede ser
una prueba de parte de Dios, que puede ser. Y escucha un mensaje de esto, dice, si tú no eres bendecido, si tú sufres, es una doctrina diabólica, siendo de parte de cualquiera. Mira lo que el Señor le dijo a Pedro: quítate de mí, y no al Pedro hombre, al Pedro hijo de Dios, sino a esa palabra: quítate delante de mí, Satanás. Y así, amados hermanos y hermanas, si estamos centrados, orando en todo tiempo y velando en todo tiempo, vamos a estar a la expectativa. Cuando escuchemos esa palabra, ¿en qué contexto lo dicen? Porque sí, son palabras de Dios, pero ¿en qué contexto lo dicen? Que si tú no... El ejemplo que he puesto de que esté una persona pasando sufrimiento por causa y le dice que si tú no eres bendecido es porque algo hay que arreglar en tu vida. Esa persona, si no está bien arraigada y cimentada en Cristo, se va a sentir frustrada, se va a sentir acusada, va a decir: oh, pero ¿en qué estoy mal? En vez de decir: Dios mío, nuestra oración debe ser: enséñame, Señor, enséñame, Señor, ayúdame en esta situación, enséñame, ¿qué quieres que aprenda, Señor? ¿Qué quiere enseñarme? Ayúdame a seguir hacia adelante, a seguir el supremo llamamiento. Ayúdame a ser santo cada vez más. Y ahí podemos ver tantos ejemplos que nos da la palabra de Dios de los profetas y de los apóstoles de que han sufrido tanto. Podemos ver también en Hechos capítulo 14, versículo 22, desde antes del 22, cuando Pablo y Bernabé están predicando la palabra y sanan a una persona que ven que tiene fe, y él le dice que lo sanen, que ven que él tiene fe para ser sanado, y Pedro le dice que se levante y se sane, ¿no? Entonces, cuando lo vieron la gente, no los discípulos, gente y discípulos, le dice, oh, pero estos son hombres santos, estos son ángeles del cielo. A Pedro lo llamaron, a Pablo lo llamaron Mercurio, porque llevaba la palabra, y a Juan lo llamaban Saturno, a Bernabé. Y le dice, y le trajeron regalos, presentes. Así que, hermano, muchas veces en el transcurso de la vida te pueden tachar de buena gente, de muy bueno. Ay, mira qué bien, y te adulan. Ten cuidado con eso. La respuesta de Pablo y Bernabé dice: se rasgaron sus vestiduras y dijeron: no, señores, nosotros somos como tú, como ustedes somos nosotros, somos hijos. Somos hombres. Solo a Dios la gloria. Así que, hermano, en el transcurso de la vida, Satanás puede utilizar artimañas de levantarte mucho, pero mientras más te levanta, más fuerte la caída. Humildad. Pero ¿cómo tenemos esa humildad y ese oído? Cuando tenemos la mente de Cristo, los oídos espirituales, estando cerca de Dios, en oración y ayuno. Y dice, luego de haber Pablo y Bernabé, lo llevaron, cayeron en la cárcel, ¿no? Y fueron azotados, y cuando lo dejaron por muerto, oraron los hermanos. Se levantó, al otro día se fue y siguió adelante, y estaba en Listra, y allí, en vez de decir: mira lo que me pasó ayer, que por causa del nombre de Jesús, mira lo que nos dieron una paliza, y los hermanos oraron para que nos levantaran. No, esa no fue la actitud de Pablo, el enfoque en su persona, fue el enfoque de Dios y de los hermanos. Le dijo a los hermanos, y confirmó los ánimos de ellos, diciendo, confirmó los ánimos, la fe de ellos, que se mantuvieran fuertes en la fe, y le dijo: es necesario
que a través de muchas tribulaciones, de muchas pruebas, entremos al reino de los cielos. Es necesario. Es necesario, hermano. Es necesario, hermana. Así que no te desanime, sino esfuérzate, busca a Dios, busca esa ayuda de Dios. Y aunque muchas veces nos quedamos sin aire, sin aliento, pero levántate y pídele al Señor, llórale al Señor, sácame de aquí si hay que pedirle lo que sea. Dios es tu Padre. Y dice, nos llama a tener un sacrificio personal. En la bienaventurada nos dice el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No porque tú hayas hecho algo y digan y te lo buscaste. No, ahí no se refiere, sino bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque así como a ti, como a mí, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Ves lo que la palabra de Dios nos dice? No es que vamos a andar en un jet privado y Así persiguieron a los profetas. Hijo de Dios, hija de Dios. Ánimo. Velad y orad en todo tiempo. Sed lleno del Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. También, si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Cristo. En tu padecimiento, en tu situación, en cualquiera que esté, padécelo con Cristo. Llama a Cristo, Señor, tú has prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy aquí, Señor, ayúdame. Y adelante, no te quedes ahí, sal adelante, haz tu misión, que ninguna prueba, ninguna circunstancia impidan tu vocación, tu llamado, que ha sido para conquistar, ser conquistadores, que no te impida la cárcel. Cuando hablamos de cárceles, no solamente la literal, sino situaciones en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio, que nada te impida ese supremo llamamiento de ser testigo de Dios, testigo de Él. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en los confines de la tierra, en tu casa, en el vecino, en el trabajo, en la oficina, donde quiera. Los primeros cristianos sufrieron con alegría. Somos llamados a sufrir con alegría, así como ellos. Santiago 1:2 nos dice, tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. Y repito, las pruebas no son tentaciones. Cuando paséis por diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Hasta ser hallados perfectos sin que falte cosa alguna. Y muchas veces Dios utiliza las pruebas para que nos acerquemos a Él. ¿Te has preguntado si la situación por la que pudiera estar atravesando o antes o pasará será un medio para que tú te acerques más a Dios y ponga tu confianza en Dios más que en tus propias habilidades o más que en tu dinero, en tu posición? En el verso 36 nos dice, porque ¿de qué aprovechará al hombre ganar el mundo? Todo el mundo, dice, y perdiera su alma. ¿Qué recompensa
dará el hombre por su alma? Hay una paradoja: ganancia a través de pérdida. Cualquiera, dice la palabra de Dios, cualquiera que haya dejado casa o hermano, padre o hermana o hermano, por mi nombre, recibirá 100 veces más y dejará la vida eterna. Cuando dice, hermanos, cualquiera que dejara casa, trabajo o hermano, es un concepto que muchas veces está o muy mal entendido o muy mal expresado. Dios no te está diciendo que deje el trabajo. Dios no dice que deje de estudiar. Dios no dice de eso. Lo contrario, estudia, trabaja, pero en ese trabajo, siendo médico, siendo abogado, siendo policía, trabajando en el restaurante, trabajando en la casa, en el hospital, donde sea, tú tienes que ser llamado a ser hijo de Dios, a ser luz en ese lugar. No es que deje trabajo, hermano y hermana. No. No es que no trabaje. No, la palabra de Dios dice: el que no trabaje, que no coma. Ahora, si no puede, hay distintas circunstancias, ¿no? Cada uno, habrán circunstancias, ¿no? Pero el contexto que Dios dice, cualquiera que deje casa, madre, en algún caso podría una persona, algunos son llamados a dejar esas cosas y a dedicarse exclusivamente para trabajar en el reino de los cielos. Alguna persona, pero no todo el mundo. Somos llamados a ser testigo de Él. Ser testigo en tu oficina, en tu casa, en tu vecindario, en tu trabajo. Y allí no crea que va a estar exento de las persecuciones. Allí, por causa de Cristo, si eres un cristiano verdadero, va a tener persecuciones. Te van a rechazar, te van a vituperar, sin tú buscarlo. Pero eso viene en el paquete, el resultado. Pero acuérdate lo que dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron, ultrajaron a los profetas, lo mataron. Al profeta Isaías lo cortaron con una sierra, dice la leyenda. Gloria a Dios. Ahora, una pregunta, hermano y hermana: ¿qué cosa o cosas te quitan tiempo que debes emplear en la comunión con Dios? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor, y del Evangelio, la salvará. Tomar decisiones. Tienes que tomar alguna decisión. Levántate, anímate. Tu vida vale mucho. Tu vida vale mucho, hermano y hermana. Cristo pagó el precio. Cuando el Señor envió a los 12, le dio algunas recomendaciones, y una de estas recomendaciones era: cuando entren a una casa, saludarla, y si esa casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz llegará a vosotros. Eres llamado a tener paz, hermano y hermana. Si no tiene la paz, busca la paz y síguela. Busca la paz en Cristo. No sé cómo vamos de tiempo. Ya está. Así como los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles, tú y yo, y cada creyente es llamado a no tener miedo a ninguna circunstancia adversa que llegue a tu vida por causa del Evangelio de Cristo. Y hermanos, ojalá que cada uno de nosotros individualmente podamos decir y vivir tal como vivió y escribió el apóstol Pablo a los filipenses mientras estaba preso en Roma, que dijo: para mí
el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Todas las cosas le estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Si no es así, hermano, pongámonos a cuenta con Dios. Y lo dejamos con un ánimo. Y dicen, Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, dice la profecía: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Hermanos y hermanas, hijos de Dios, un día reinaremos con Él, con Cristo. Y esta es nuestra esperanza. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Padre.